¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos de Simplemente Derecho? Al auspicio y con todo el soporte de Foro Jurídico, la revista que siempre piensa en que el derecho sigue siendo una vía posible. Foro Jurídico tiene este espacio para todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues esta noche en Simplemente Derecho tenemos a una invitada de lujo. Está con nosotros Itzi Hurtado, quien es la directora general adjunta de los servicios de apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que no es cualquier cosa, porque además, si ustedes tienen algún registro, alguna patente, alguna marca, pues bienvenidos para registrarlo. Y aquí está doña Itzi, que en algún momento les podrá ayudar, sobre todo si son mujeres que quieren buscar el crecer sus negocios y estar al día. Y bueno, déjenme, si me lo permiten, leer un breve, pero muy breve currículum de doña Itzi, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Derecho Constitucional por la UNAM, máster en Argumentación Jurídica por la Facultad de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, con doble titulación en Palermo, doctoranda en Derecho Constitucional por la UNAM, tiene especialidad en Derecho Público Global en la Universidad de Castilla-La Mancha, varios diplomados y cursos en materia electoral, fiscal, financiera, defensa de derechos fundamentales y control de la constitucionalidad. La maestra tiene experiencia como litigante en materia de protección de derechos fundamentales y participó en el litigio de personas injustamente recluidas por motivos políticos en el 2012. Ha coordinado litigios estratégicos en promoción y defensa de derechos en persona de situación de desventaja. Y entonces, como ustedes pueden ver, la maestra es eh, redonda en todo el sentido profesional, personal. Y por supuesto ha colaborado en diversos equipos dentro de la administración pública federal y privado y en el ámbito privado, en que ha destacado su profesionalismo y dinamismo. Tiene de las mejores encuestas de eficiencia en los cargos. Fue miembro fundador de la, y esto me encantó, de la Red de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino. Gracias, Itzi, por no dejar que la filosofía se pierda. Yo creo que es la primer profesión en la historia de la humanidad, la filosofía, y que el día que desaparezca dejamos de ser humanos. Y entonces, bueno, le doy la bienvenida a nuestra querida Itzi. Y además de saludarte, te voy a hacer la primer pregunta que siempre es sorpresa para todos nuestros invitados. Brevemente, dinos, ¿cómo fue tu día de hoy? Para que las mujeres y hombres que están viéndonos se inspiren y digan, yo quiero ser como Itzi. Maestra Ligia, qué gusto, de verdad, qué gusto poder compartir esta noche contigo. Y no, bueno, yo creo Todo que si está. te cuento mi día, nadie va a desear ser como yo. ¿Por qué? Especialmente, fíjate que algo que platiqué hace rato con algunas colaboradoras acá en la oficina, que antes que nada te voy a contar, te voy a contar algo bien bonito ahorita que decías del tema del INPI. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un instituto que no solamente registra marcas, patentes, hace cosas increíbles, ¿no? Y generalmente esta materia es muy técnica, muy, muy técnica, y en general es un mundo de hombres, ¿no? Como en casi Ah, todo. sí. Y te voy a platicar que esta integración a partir de octubre del año pasado, como titular del instituto está al frente el doctor Santiago Nieto Castillo, Así es. que quien es un gran aliado en las luchas por los derechos de las mujeres en cualquier ámbito, sobre todo en el ámbito público. Y te voy a platicar que él pues es el director general y debajo de él habemos dos direcciones generales adjuntas, debajo de las direcciones hay direcciones de área, subdirecciones y coordinaciones. Y te voy a contar que las direcciones generales adjuntas, las direcciones de área y las principales subdirecciones, todas somos mujeres, todas. Wow. Todo Qué bueno. salvo él,
la plantilla más importante y de toma de decisiones en este instituto las estamos tomando por primera vez en la historia las mujeres. Y eso Tenemos que es felicitar eso, ¿eh? Eso y es eso, mira, a mí me padrísimo. gusta mucho decirlo en foros nacionales y en foros internacionales, porque es un mundo, el de la propiedad intelectual, generalmente, sobre todo en el tema farmacéutico, es un Ah, mundo sí, de hombres. O sea, tú llegas a una reunión y ves puro hombre. Y cuando empezamos a tener reuniones acá en el instituto, la gente que venía del ecosistema, del sector, se quedaban viendo la mesa y decían, oigan, son puras mujeres. Y mi jefe de broma en alguna ocasión dijo, creo que tengo que empezar a contratar hombres. Y nosotras no, así estamos bien. Pero mira, justo hoy en la mañana, contestando la pregunta sorpresa, hoy en la mañana tuve una reunión en la Secretaría de Gobernación, que es una reunión que hace la Subsecretaría de Derechos Humanos se les llama reunión de la Federación, Mesa de la Federación en materia de protección a los derechos humanos. Y entonces okey, el día de hoy estuvo en esta reunión la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvo la secretaria de Gobernación, estuvo el subsecretario, hubo personalidades pues muy importantes de la Comisión Nacional de Búsquedas, de muchísimas autoridades, ¿no? Cuando terminó la reunión, yo tenía otra reunión a la 1 y no pude llegar porque hubo una colectiva de mujeres cerró gobernación y fue sí, derivado por lo que escuché, incluso salió en las noticias porque se puso un poco violento, lo que escuché fue que iban reclamando la falta de esclarecimiento por un caso de una violación y okey, a una compañera y yo te voy a decir una cosa, yo estaba en el estacionamiento viendo porque las chicas se lograron brincar y, y gritaban las consignas y todo y por ahí alguien hizo un comentario como de, bueno, es que estas no son las formas, todos tenemos agenda. Entonces yo volteé y sí le dije como, creo que le dije, a ver, la violencia nunca es el camino, jamás es el camino, ¿no? De ninguna parte es el camino la violencia, pero creo que si tienes que llegar a tales extremos para que te volteen a ver, que lo están consiguiendo, ¿no? Y qué digna es la lucha, toda la lucha, cuando una mujer está defendiendo sus derechos y los derechos de las compañeras. Y yo sí, que Dios me perdone, pero yo sí considero digna la lucha de las mujeres que se están levantando para que se escuchen, aunque les sea incómodo a los demás. Ojo, no, yo no soy partidaria de la violencia en ninguna de sus formas, pero claro, si no lo comparto, no lo hago, pero respeto fielmente a quien lo está haciendo. Creo que duele menos una pared, un vidrio roto, que una compañera muerta o violentada, ¿no? Entonces, eso fue mi claro. día, no alcancé a llegar a la reunión, porque pues yo quería andar ahí, Pues, ¿verdad? no, Gritando. pues, No, no es cierto. Nos dejaron salir, evidentemente, la secretaría, pues muy respetuosos tanto de la manifestación como de las personas que estábamos ahí, lo cual se aplaude y se ve que quien está dirigiendo esa secretaría es una mujer, y es una mujer muy derecha, es una mujer feminista, es una mujer humanista y es una mujer de muchísimos principios y derechos, entonces eso se nota incluso en la contención de las propias manifestaciones. Y nada, pues me vine a la oficina, bueno, le di un aventón a una compañera que estaba ahí de la Universidad Nacional Pedagógica, que conocí ahí y estaba aterrada porque no iba a poder llegar a recoger a la claro. hija al kinder. Entonces dije, bueno, yo ya no llegué a mi reunión, ya no tengo que correr, te llevo al kinder de la hija. Le dimos el aventón al Eso es ser kinder. sororidad. Sí, fíjate que platicando, el mundo es un pañuelo, tenemos mucha gente en común y ahí nos pasamos los contactos y ya tenemos muchos planes para hacer cosas y nada, me Qué regresé a la bueno. oficina, no he comido, pero aquí estamos, puestas y Eres dispuestas. bienvenida a un cafecito con un Mira, acá cuernito, está. lo que quieras, ¿eh? Además, esta es una plática de café de amigas, así que, qué interesante lo que comentas, porque no solamente de lo que vamos a hablar hoy es que lo hablamos en papel, sino que lo viste hoy en tercera dimensión y es parte de todos estos temas de justicia. Que qué bueno que lo comentas, porque regresamos a la definición de justicia de dar a cada quien lo que le corresponde de una manera permanente y quererlo hacer. Y cómo no es fácil tomar una decisión de esa justicia entre una mujer que considera que ha sido violentada o sus conocidas o familiares,
respecto a una mujer que tiene que llegar al kinder a recoger a su hija y que resultó afectada. O sea, a lo Claro. mejor sí, como bien dices, no debería de ser la violencia, no debería ser la destrucción. No. Cuando desgraciadamente la sociedad te ha empujado a ese extremo, es que todo está mal. O sea, nadie está bien, ¿no? Pero bueno, llegas tú y dices, oye, no importa que hayan roto una ventana, pero como que ya no es tan fácil decir, no importa que la señora ya no haya llegado por su hija. Sí. No es fácil, ¿verdad? No, 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 incluso, mira, yo te voy a contar algo que mi madre me contó. Dice que cuando yo quise nacer muchas veces antes del día que nací, ¿no? Y dice mamá que el día que nací había una manifestación de la gente y no los dejaban pasar para llegar al hospital. Mis padres son profesores Ok, y no pertenecen a la coordinadora, pero son maestros, son normalistas. claro. Entonces dice que mi papá bajó y les dijo, por favor, es que ya viene, que se le sale la Sí, cría, ¿no? Y al final los dejaron pasar. Entonces mi mamá me dijo, yo creo que por eso eres así. Me dijo, estoy casi segura que por eso Naciste eres en una así. manifestación. Claro, ¿no? Y parte del currículum que tú con mucho favor me hiciste leer, en mucha parte de mi experiencia profesional como practicante, como litigante, ha sido defender precisamente a muchas personas en desventaja, pero también a personas que se les puede considerar como presos, presas políticas. Entonces yo sí Claro, soy completamente partidaria de que uno salga, los derechos no son dádivas, los derechos se tienen que reclamar, se tienen que conquistar para que se puedan cristalizar, pero no soy absolutamente partidaria, o sea, no, para nada justifico el tema de la violencia directa, ¿no? La así es. violencia, y claro, que ya impedir que alguien llegue al hospital, que alguien llegue a recoger a la hija, en este caso, porque no tenía nadie quien la pudiera recoger, ¿no? Yo entiendo que la pueden custodiar en Claro, la escuela, pero también es un bebé, ¿no? Y claro. entonces, ¿cómo le explicas? Entiendo, pero uf, o sea, son estas aristas que precisamente Sí, temas sí, como los es que nos tocan a nosotras de ver, ¿no? Desde el derecho tendrían que... No tendría por qué existir ninguna mujer en la calle teniendo una manifestación si existieran realmente las garantías, si existiera realmente un tema de prevención que permitiera que las mujeres podamos vivir una vida libre de paz, de violencia, una vida en paz, ¿no? claro. Y ese es precisamente el tema de hoy. Por cierto, no les comenté que Itzi, además, es una de las brillantes conformadoras del grupo de abogadas influyentes en México, de Foro Jurídico. Muchas Eh, gracias. y déjame ir, precisamente es el tema de hoy. Eh, Nos platicaron, nos dijeron que la reforma judicial es para que realmente haya justicia. Y regresamos a ese término de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Y hay una cosa segura, que si tienes tú huelgas, manifestaciones, gritos, así sea en California como en México, es porque alguien siente que no hay justicia. Entonces, eso es el punto de partida. Ya el cómo se resuelve lo platicaremos, pero es que alguien siente que no hay justicia. Claro. Y en este caso quisiera que nos platicaras de la perspectiva de género y derechos humanos, que se ha avanzado mucho, que todos hemos escuchado muchísimo ya de eso en las últimas 2 décadas, por lo menos, y qué es lo que va a pasar o no va a pasar nada, que no sé si sea bueno o malo, con la reforma judicial en materia de derechos humanos, perspectiva de género. ¿Cuál es el contexto? Es decir, ¿cómo estamos al día de hoy en ese tema en que las mujeres, las personas de comunidad LGBT, las personas vulnerables están protegidas hoy en materia de derechos humanos? ¿Vas a partir un poquito de dónde estamos y qué es lo que puede pasar? A ver, creo que podemos tener esta plática desde el punto de vista formal, jurídico, teórico, fáctico, ¿no? Eh, híjole, es una pregunta bien difícil, ¿no? Claro que lo que no se mide no existe y hay que Ok, partir de eso, ¿no? ¿Cómo estamos? Yo creo que nuestra Carta de Derechos, nuestra Constitución, nuestras leyes de desarrollo, los criterios que han tomado el entonces Poder Judicial como lo conocíamos hasta hace apenas unos meses, son
perdón que utilice esta expresión, pero es una cartita a los Reyes Magos, ¿no? Es todo lo que nosotros esperamos y deseamos. Y claro que tenemos una legislación robusta, claro que ya desde la paridad, empezando por el tema de que la paridad sea constitucional, que las mujeres tengamos asegurado un puesto, un escaño en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, creo que debería de irradiar también a temas de asambleas comunales, ejidales, cuestiones agrarias, ¿no? Que los consejos que integran las empresas puedan ser paritarias, ¿no? Me queda claro que este brinco hacia el derecho privado es muy difícil todavía, pero creo que ya tenemos la base, tenemos el piso y los criterios que se desarrollaron o que ahorita son estos protocolos para poder juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, todo esto que ha hecho el Instituto Nacional Electoral, que a mi gusto me parece espectacular y fantástico, ¿no? En temas de lo que decías de la comunidad LGBT, QQQ y no sé cuántas letras más, pero de todos los compañeros y compañeras y compañeros de la comunidad. Creo que tenemos un piso muy bueno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿No? A final de cuentas, tenemos un sistema muy heredado de una práctica anglosajona, tenemos un sistema estructuralmente europeo, ¿no? De cómo se conforman nuestras instituciones, pero la forma de llevarlas a cabo sí tenemos un sistema muy apegado ya en la práctica a lo que pasa en los países del norte y creo que no ha hecho el suficiente match, ¿no? ¿Qué está pasando? Que estos protocolos no se siguen la mayoría de las veces, ¿no? Ok. Que se han encontrado formas de que, y estoy hablando en general, ojo con esto, de que algunos partidos políticos no postulen o busquen la forma de cómo llegar para que no tengan estos puestos las mujeres cuando no les conviene que así sea. Entonces, creo Y estarás que de acuerdo que eso sigue. Es decir, encuentras así como somos de y ingeniosos los mexicanos, hasta en eso ha habido ingenio yo de le iba a cómo a decir, es que pesar de lo que diga la letra, hacemos pecamos de para que ingenio. Los sí, operadores jurídicos pecamos de ingenio, ¿no? Y la verdad es que creo que estamos en ese punto en el que muy retrasados, si me permites, a comparación de muchas otras jurisdicciones, pero netamente en el caso de América Latina y el Caribe, creo que vamos muy avanzados, ¿no? En este ok, reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y ojo que estoy hablando en el tema de reconocimiento, ¿no? Lo tenemos en nuestra constitución, lo tenemos en nuestras leyes, lo tenemos en protocolos de actuación. Ahora es llevarlo a la práctica. Y el problema aquí es que en casos complejos necesitas la atención sí o sí de un abogado. Y muchas de las colectivas de abogadas feministas o de abogados que son, si me permites decirlo de esta manera, que son aliados en esta lucha, somos muy pocos los que lo estamos sí. haciendo realmente en espacios de mucha precariedad, perdón, en donde no todas las mujeres tienen la oportunidad de poder salir y contratar a una abogada o a un abogado. Y entonces está bien bonito el derecho en el papel, pero no está en la práctica. Pero Y no no se está en la supone que hay práctica. defensorías, hoy, Bien, digamos, antes de la reforma, no se supone que hay defensorías en las que tú puedes ir y pedir y solicitar ayuda, etcétera. Eso hoy, antes de la reforma, ¿está funcionando o no? ¿sabes qué creo que pasa? ¿No? Y yo he estado, tengo muchos compañeros, muchas compañeras que trabajan en defensoría. ¿Qué pasa? Uno, muchísimo trabajo, poca gente, ¿no? Poca gente Ujú. que realmente está comprometida con el proyecto, pero creo que lo que pasa es que en estos espacios de los que te estoy hablando no llega la información. Y hay cosas, ¿no? Yo, desde los puestos que he tenido dentro de la administración pública, yo también he sido abogada litigante, he trabajado en el Poder Judicial de la Federación, yo siempre he dicho, es que no es ocioso salir y decirle a las personas el ABC de las instituciones. ¿Cómo vas a llegar a hacer un trámite si no sabes que ese trámite existe? ¿Cómo vas a llegar a solicitar ayuda si no sabes cómo te pueden brindar la ayuda o de qué manera o qué es gratuita? Entonces, ¿qué falta? Difusión. Faltan programas de promoción específicos que lleguen y le digan a la población qué hacen las instituciones. Y entonces, claro, digo, te estoy hablando antes de la reforma, pues sí, hay muchos criterios jurisdiccionales a través de litigios Exacto. estratégicos que obligan a las autoridades a hacer las cosas de oficio.
¿no? Que así tendría que ser en materia de derechos humanos, no tendrías por qué ir a instar, tendrían que llegar y buscarte y decirte, se puede hacer esto. No tienes, digo, en materia penal tú no tienes un abogado de manera inmediata, se te otorga un defensor público, pero cuando tú, digamos, ya estás recluido o cuando estás siguiendo el procedimiento, pero la gente no tiene confianza, ¿no? Creen que las Claro. instituciones, o sea, y eso tiene que ver muchísimo con los años de impunidad que hemos tenido y que Es lo que te iba a decir, probablemente, no mal ganado, ¿eh? no, claro, a ver, yo te voy a decir una cosa, podríamos tener muchas opiniones encontradas en si, por ejemplo, el proceso de reforma al Poder Judicial fue correcto o no fue correcto, ¿no? El tema es que aquí está. Y entonces yo al menos sí soy de las optimistas, de que creo que las cosas pueden funcionar, pero no tuvieron muy buenos filtros, ¿no? Quisiera preguntarte, ¿por qué en específico, el tema de hoy, básicamente, por qué estamos hablando de la incorporación de la perspectiva de género en un sistema judicial? Es decir, ¿qué tiene que ver? Alguien me diría las peras con las manzanas, ¿qué tiene que ver el tener que hablar de género en la justicia cuando la justicia es ciega? ¿Cómo llegamos aquí para decirle a los jueces y a las juezas: "Oye, no, espérame tantito, ¿eh? Tienes que pensar en la persona que está enfrente de ti con una perspectiva de vulnerabilidad para resolver"? Cuando se supone que la justicia es ciega y a todas las personas en la misma situación se les debería de tratar igual. Y aquí es donde viene una reclamación de varias personas que dicen, es que si hay el delito de feminicidio, también debería de haber el de homicidio. Bueno, es que ya existe el de homicidio. Bueno, no, pero no es de homines, sino de Hombrecidio, homicidio, masculinicidio. hombrecidio. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué llegó a los jueces este tema de diferenciación? Es que yo creo, y creo que es un punto bien importante que parte del reconocimiento, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Hay que reconocer que no somos iguales. Hay que reconocer que derivado y es un tema histórico, es un tema cultural, ¿no? Es un tema contextual. Las mujeres, los hombres tenemos absolutamente los mismos derechos, gracias, ¿no? Y los dos tenemos que ser juzgados de la misma manera y gente de la comunidad tiene que ser juzgada de la misma manera. El problema es que no estamos insertos en los mismos contextos, ni en las mismas oportunidades, ni en las mismas situaciones. Y esto que tú acabas de decir, yo he tenido discusiones que, bueno, te platico que en la maestría me sacaron de un salón porque alguien dijo, es que, a ver, si existe feminicidio, tiene que haber Homicidio. masculinicidio o Ajá. tiene que haber homicidio, ¿no? Entonces, que nos perdone tu audiencia, Ligia, tú me dijiste que esto era una plática muy Es plática, informal y te sí, lo voy sí, a sí, decir. sí, sí. Yo tenía tantas ideas en mi cabeza en ese momento, teóricas, culturales, jurídicas, contextuales, con datos, y lo único que nació de mí es decirles que tú eres un idiota, ¿no? O sea, yo nomás voy a resumirlo en esto. No, bueno, me dijeron, a ver, este es un espacio de crítica y discusión, por favor, señora, sálgase, porque usted nomás está aquí insultando. Y dije, bueno, gracias, tienen toda la razón, disculpo, ¿no? Pero, Sí. pero a ver qué pasa. Es que lo dije hace un momento y lo reitero ahorita, lo que no se mide no existe. Y los números no mienten. Vivimos en un sistema patriarcal, heteronormado, falocentrista, en el que las normas han sido diseñadas o fueron diseñadas para dar un privilegio a un sector en específico, no en la letra, sino al momento de la práctica, ¿no? Y claro que no estamos insertas en el mismo nivel de violencia, no estamos insertas en el mismo nivel de protección, y entonces yo no he escuchado, y salvo en temas muy específicos de crimen organizado, pero es que tú prendes la tele y no escuchas que por un crimen pasional hicieron cachitos a un hombre porque fue hombre o porque era hombre. Y si escuchas que lo hicieron a un transexual porque quería sentirse en su lógica, ¿no? Porque se estaba sintiendo que era mujer, perdón.
o si lo estás escuchando de una mujer porque le dio un arrebato de celos al marido y entonces escuchamos en las noticias cientos de casos en los que niñas son desaparecidas, torturadas y violadas por el simple hecho de ser mujeres. Es un tema de odio. Y entonces, perdónenme, yo no digo que no haya casos, pero el número de casos y el número de estadísticas y para cuando se legisló porque en realidad es homicidio, pero con un agravante que se motiva con el odio. ¿No? Yo por ahí, jurídicamente hablando, siempre dije, lo más difícil de poder demostrar en un tipo penal es el odio, que es el tema subjetivo. Ah, ¿Cómo claro, demuestras que algo fue con que odio? ¿No? Y con entonces saña, sí. yo decía, es que va a ser imposible, ¿no? Y ahora creo que regresando un poco antes de que me ponga aquí con una pancarta, pero yo creo que regresando al tema, eh, creo que es bien importante que ahora cada muerte en la que se ve involucrada una mujer, ya sea biológica o ya sea una mujer por un tema de cambio sexogenérico, se inicia un protocolo de feminicidio. Así sea que te dio un infarto en el taxi o que apareciste muerta en un baño, no importa la manera en la que se inicia de oficio por parte de las autoridades ministeriales una investigación con un protocolo de feminicidio y lo primero que se descarta es que no haya sido un homicidio, evidentemente un crimen motivado por el odio Por respecto el odio. de tu Y entonces género. ya verás si estás en algún otro de los Es correcto. tipos penales, pero ya no necesariamente con esa agravante. Es correcto, y creo que es un buen paso. Yo creo Creo que que sí, yo creo que sí, es el poder diferenciar, decir, oye, por lo menos psicológicamente, al Ministerio Público o al fiscal le dices, empieza por aquí, no lo descartes, empieza a analizar, porque desde la escena del crimen es de donde puedes llegar a esa conclusión que hubo un odio, ¿no? sí, sí, sí. Entonces creo que en este caso, ¿y cómo se llegó a eso? Bueno, pues se llegó a partir de los datos, a partir de los reclamos, a partir de esta estadística y como una medida que tomó el legislador, que tomó el Estado, y el Estado me refiero a su conjunto, ¿no? Tanto al tema legislativo, jurisdiccional como ejecutivo, es una decisión que se construye a partir de los datos empíricos que existen de las violencias contra las mujeres, ¿no? Igual que como se está construyendo toda esta legislación en materia de violencia política contra las mujeres, cuáles las violencias, no son las mismas violencias que te hacen a ti como mujer cuando estás tratando de contender hacia un cargo que las que te hacen a ti como Ah, hombre, claro, claro, cuando estás tratando de contender al mismo cargo. Y por hay supuesto. ejemplos muchísimos, ¿no? En ¿Qué los te puedo que, decir? Hasta los más cercanos que ni te imaginas, y si me lo permites, hasta en el sector privado, en el claro, sector social, en el sector académico. O sea, muchas escuelas, tanto públicas como privadas, universidades, tienen la elección de sus funcionarios a través de elección, y tú podrás ver las mañas que hay para seguir en el mismo ámbito. Y qué bueno que tocas esto, porque lo que te quería preguntar es, tenemos nosotros el ámbito sustantivo, ¿no? Ya nuestras leyes nos dicen, debe de haber protección, debe de haber atención a las personas vulnerables, a las mujeres. Está bien, lo platicaste, el feminicidio. Ahora, ¿qué pasa en la parte adjetiva? O sea, ya tenemos las leyes, pero no estamos llegando a un punto en el que se siente el cambio porque es de lo sustantivo a lo adjetivo. Lo sustantivo para nuestros amigos es el qué. Ahora, el cómo, y el cómo se supone que está en el sistema de justicia. ¿Cómo está funcionando ya ahora en específico el sistema de justicia en esta materia de protección de derechos humanos y de mujeres? creo que es una falta de concientización, una falta de preparación y una falta de voluntad, ¿no? De las Ok, personas que están o que estaban, ¿no? Al frente en muchos de los casos, no hablo de todos. Y aquí te voy a contar algo que me platicó una compañera que pertenece a la sección de la Unión Europea acá en México, con representación en México en todos los temas de propiedad intelectual, ¿no? Platicábamos en un evento que tuvimos recientemente en Tabasco
y en Tabasco, en Tamaulipas, y ya platicando en la cena, pues de agradecimiento a todos los ponentes, una mujer muy preparada, una mujer española, viviendo en México desde hace muchos años, y una mujer muy empoderada, ¿no? Y me empezó a platicar un tema de su divorcio, un tema de la patria potestad de sus hijos, un tema de custodia, y me dijo, hasta que me cambiaron el juez y me tocó que la persona que me impartió justicia fuera una jueza, yo pude destrabar todo. ¿No? Entonces, puf, o sea, lo puso en la mesa y todos nos quedamos fríos, ¿no? Porque Sí, se claro. supone que la impartición de justicia no tiene, no solamente tú como juzgador, juzgadora, tienes que actuar, lo decías hace un rato, ¿por qué tenemos que actuar con esos protocolos? Pues porque no es lo mismo juzgar a una, y ni siquiera entre mismas mujeres, no es lo mismo juzgar a una mujer campesina de campo que juzgar a una mujer empresaria con doctorado en una ciudad, no es lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, tienes que hacer un protocolo en el que tienes que tomar en consideración el contexto para poder determinar, incluso cuando la mujer es la presunta, ¿no? En casos Sí. de, 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 de de homicidios, en caso de lo que tú quieras, ¿no? Y ella cuando dijo eso, es que claro, no solamente es que tú como mujer recibas la justicia, ¿no? O sea, que a ti te pasen las cosas, sino quién te está juzgando. Y entonces ahí rompemos, ¿no? No me quiero escuchar muy teórica, pero un poco lo que decía Ronald Dworkin en esta teoría, ¿no? Y de encasillar al juez Hércules y al juez que tiene que ser el todo justo, el todo objetivo, el todo el no tomar en consideración las situaciones externas para poder juzgar conforme a la letra del derecho. A es A y B es B, ¿no? Y claro, es que ya lo que Inteligencia decía, artificial hecha juez. O no, que juez te voy hecho a- o sea, máquina. la inteligencia artificial es gravísima en este caso porque no tiene un ápice de moralidad, ¿no? Pero, pero claro, lo que ella decía a mí me puso la piel chinita y me puso a pensar un montón porque ella dijo, hasta que no me pusieron a una mujer como jueza, no pude destrabar mi asunto. Y Y entonces es una dices, mujer, como dices, empoderada, conocida, etcétera, etcétera. ¿Qué será de las personas que no? Y también digo personas porque efectivamente las mujeres quizás es el caso más evidente y tenemos a las personas de la comunidad, pero también qué pasa con los abuelitos que siendo personas mayores, hombres, no tienen la preparación, la capacidad económica, etcétera, en un juicio y terminan siendo también violentados por incluso su familia. claro, Entonces, eh eh es eh, un tema de juzgar con perspectiva de, no solo de mujeres, sino exactamente. de personas adultas mayores, de niños, niñas y adolescencias, juzgar con perspectiva de personas de comunidades indígenas o de pueblos originarios, también de mujeres violentadas, o sea, dentro de todo este abanico hay que juzgar conforme de, ¿no? Y regreso un punto al punto un poco al punto que te decía hace un rato, no es, y creo que encuadra, ¿no? Al tema de esta charla, creo que no es lo que estás juzgando, es quién te está juzgando, ¿no? Okey. Y eso es bien, te digo que a mí se me puso la piel de gallina cuando ella dijo eso, ¿no? Dijo hasta Oye, que ahora, fue una mujer. qué bueno que lo comentas, porque este es un caso, y aquí déjame ser un poco más técnica. No tenemos nosotros el sistema federal y el sistema estatal. Y uno de los argumentos, la verdad es que yo estoy todavía, muy renuente y pesimista respecto a la reforma, por lo que puede llegar a ser. Pero una de las razones por las cuales se hizo o se argumentó que se necesitaba era porque los jueces no veían a la gente, no estaban en contacto, pero lo que más nos dijeron fue respecto al poder judicial. El caso es que los casos que yo he escuchado, como el que tú estás comentando, y muchos otros, o el que estamos viendo de despojo en Ecatepec, o de muchas personas que dejan salir, de la cárcel, o de muchos que compran a los peritos, etcétera, son a nivel local. Realmente a nivel local o estatal, hoy, ¿estamos con los protocolos suficientes para que todos y cada uno de los jueces, hasta el último juez de paz del último pueblito chiquito de México, entienden lo que es esta perspectiva hoy? No,
Híjole, no creo. Tú ahorita lo dijiste y lo dijiste muy bien, ¿no? Todavía vemos muchos, no te sientas sola, querida maestra, que estamos todavía muy renuentes a muchas cosas en torno a la reforma judicial, pero creo que una de las ventajas, si es que así se le puede llamar, siendo y viéndonos muy optimistas, es que quizás este refresh que se le dé al Poder Judicial en todos sus ámbitos, no solamente en el máximo tribunal, sino también desde el primer impartidor de justicia, creo que este refresh pudiera ser en cierta manera positivo, porque dejas estas prácticas del pasado tan arraigadas que tenían mucha resistencia a utilizar este tipo de protocolos de una manera obligatoria. Y era, pues, a ver, no está en la Constitución, no está en la ley, a mí no me interesa. Yo te juzgo A es A, B es B, y no me interesa si eres una mujer, no me interesa si eres un hombre, no me interesa si eres un pollo, o sea, a mí no me interesa absolutamente nada, porque a mí me dicen que tengo que actuar de esta manera. Oye, espérate, es que el robo fue porque tenía a los hijos enfermos, ¿no? Claro, Y ella hirió a la persona porque llevaba, no la violó, no la quiso matar, no nada, pero llevaba toda una vida siendo violentada. Y entonces llegó al punto en el que fue su forma de defensa porque no escuchó en los canales institucionales la ayuda o la protección que ella necesitaba. Ejemplo, lo acabas de decir, el caso que pasó, no sé si te refieras a este caso de la abuelita de Catepec que fue y les metió así es, disparos y los así mató. es, A ver, imagínate el nivel de desesperación. Yo no estoy exactamente. justificando, ojo con Yo esto, no conozco 3 vayan, casos iguales, ¿eh? De no quiero, personas de edad avanzada que les están haciendo esto en el Estado de México. sí, no, yo no quiero que después de esta charla digan, Itziwari dice que salgamos todos a hacer pintas, no, para nada, pero No, yo sí pienso con esa perspectiva y digo, push, qué difícil para el juez o para la jueza que no le haya cambiado, por ejemplo, la medida cautelar. A ver, perdón, señores, es una persona adulta mayor, es una persona que está enferma además, ¿no? O sea, que tiene problemas de sí, salud y que claro que si el caso no hubiera sido tan mediático como lo fue, esta señora estaría llevando su proceso en libertad, quizás en libertad, quizás. ¿no? Quizás. Sí, quizás. Entonces, claro que se convierte, no se va a justificar, la señora cometió, o presumiblemente, ¿no? Porque no ha sido condenada, pero las imágenes están a la vista de todos. Sí, sí. La señora presumiblemente cometió un homicidio, que ese homicidio tenga algún tipo de situación que permitan aminorar la condena que eventualmente, si es que así se decide por el derecho, se le imponga, pues esa es otra cosa. Pero para eso tienes que revisar el contexto y para eso necesitas jueces y juezas que interpreten la ley de conformidad al caso concreto. Y eso De lo permite la Constitución, lo permiten los criterios, lo permiten las leyes. Claro, y ahí déjame integrar esto dentro de, la historia. No, la historia nos ha venido diciendo que todo empieza desde el día cero, y llámese, ¿por qué le quitó la herencia el hijo y abusó de la mamá, quitándole hasta el último clavo? Porque civilmente, se podía. Claro, Porque el notario no tuvo el cuidado de verificar que no estaban abusando de la señora cuando se estaba haciendo el testamento. Punto de partida. Punto de partida 2 en el sector penal. ¿Por qué la señora terminó matándolo? Bueno, porque nunca sintió justicia por ningún lado. Oye, ¿y cómo llegó el caso? Pues llegó por el Ministerio Público. Punto de partida, Ministerio Público. Luego llegas a un asunto de derecho administrativo. La persona que termina en la cárcel porque no pagó los impuestos. ¿Y por qué? Porque su hijo mayor le dijo, tú fírmale mamá aquí, y entonces terminó no pagando los impuestos y ella es a la que meten a la cárcel. Oye, ¿dónde estuvo el protocolo para que nunca sucediera eso y se analizara el contexto? Es decir, no estaba el problema en las bases del inicio del proceso de justicia. No digo judicial, porque judicial estamos hablando de los jueces.
y mucha gente no entiende que casi todo empieza en el ámbito administrativo, prácticamente todo lo que te acabo de decir Claro, empieza en el ámbito administrativo. Y entonces todo el mundo nos volteamos a los jueces para que se modificara. ¿Qué pasó con esa perspectiva para las personas vulnerables en el ámbito administrativo que no termina existe, más torcido todavía en la justicia, en la no parte existe, judicial? No existe, no de existe. plano. Y era uno de los argumentos, buenos argumentos, que tenía estos colectivos de juezas y jueces y de personal del Poder Judicial que contestaban a las razones o a las justificaciones del por qué la reforma. Y ellos decían, a ver, pues no todo es, tú lo acabas de decir, el tema jurisdiccional es ya, sobre todo el penal, es la última ratio, ¿no? Es al último lugar a donde vamos a llegar. A mí no me pidas o no te quejes de la forma en la que estoy resolviendo, cuando antes de mí hubo una serie de violaciones, hubo una serie de falta de cuidado y una serie de falta de observación del contexto que me estás dejando toda la cara. Y claro, el malote o la malota soy yo, porque dejé salir o porque di una medida o porque di un amparo o porque di una suspensión o por lo que tú gustes y mandes, yo soy la malota. A ver, ojo, volteen a ver lo que está pasando en el Ministerio Público, volteen a ver lo que está pasando en las Claro, instituciones, porque de ahí, como tú lo acabas de decir perfectamente, ahí nacen los actos. Ahí son las primeras atenciones y la primera generación de lo que va a invadir la esfera jurídica del particular, ¿no? Y si nos vamos todavía más atrás, que también es una función del Estado, el tema de la educación, ¿no? qué O sea, buen punto, vámonos, claro, claro, vámonos más atrás y también es un tema estatal, ¿no? Por eso claro. te decía hace rato, pues es que hay instituciones para todo y están padrísimas. Y por ejemplo, en México creo que es una muy buena señal que de pasar a un instituto, ahora tengamos una Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, ¿no? A nivel de gabinete. Y salir a peregrinar lo que hace y la forma en la que te puede defender. Claro, esperemos que todos estos frutos o todas estas acciones que se están viendo hoy día pues impacten en nuestras nuevas generaciones y en 20 años tú y yo estemos platicando y diciendo, mira qué bonito, ¿no? No fue un tema de la reforma judicial, fue un tema de un cambio dentro de los procesos Estructural. administrativos, fue un cambio de las personas que ahora están tomando los puestos y las decisiones, es un cambio de la gente que está llegando y que no está siendo codiguera, que está siendo humanista, que está volteando a ver las necesidades de la gente. Entonces, pero hoy día no lo tenemos y creo con el corazón jurídicamente destrozado, que en ese tópico ninguna reforma, mucho menos en materia judicial, va a cambiar eso. Que es un tema de base. Ahora, ¿qué casos emblemáticos y estadísticas nos podrías platicar para saber cómo estamos? O sea, y después te voy a preguntar a dónde vamos, pero es de casos que tú hayas conocido y de números, ¿qué nos puedes decir? Híjole, ahora sí me agarraste así, mira. Es que, a ver, algún caso emblemático o un tema de estadísticas nada más quiero reducirlo un poco porque te digo, yo hablo así, meto 20,000 temas Claro, en una sola a- línea. al sistema judicial dentro de lo que se pueda. O sea, honestamente creo que no hubo mucha lógica dentro del cambio para ver cuál fue la solución que se puso a la reforma judicial. Pero pues teóricamente debería de haber habido algo que nos dijera, oye, tenía que haber un cambio porque no había justicia, ¿no? Ah, A ver, claro, a ver, sí, sí. ¿cuáles son esos casos que podemos decir? No, la verdad es que sí había algunos en los que las cosas estaban chuecas, pero Mira, chuecas, chuequísimas. te voy a platicar de un caso, ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer, me hicieron una entrevista. Este, se llama Voces Jurídicas, el lugar en el foro, pues lo pueden encontrar ustedes en internet. Y yo ahí les platicaba un caso que a mí me dolió muchísimo, ¿no? Y ahí sí fue un tema netamente puta, que viene desde la corte, ¿no? Ok, Yo antes de estar aquí en el instituto, mi último trabajo, mi último cargo público, yo fui la directora general
que se encargaba de todos los temas de amparos en la unidad de inteligencia financiera de Hacienda. Oh, Todo lo que tiene okey, que ver con, sí, cosita fina. Entonces, no, ahora yo soy la más feliz. Antes era un tema pues muy rudo, ¿no? claro. Y uno de los casos que más me impactó es de una persona que incluso hay una serie en Netflix que la acaban de sacar, no hace poco, pero tampoco no hace mucho, que se llama Portal Divas, creo, la serie en Netflix. Es un Okey. señor que en esa entrevista sí digo el nombre mal hecho, porque mal hecho, ¿no? Pero es una persona que se dedicaba prácticamente, manejaba un portal de internet en el que vendía los servicios de escorts. Entonces Sí, buscaba mujeres, sobre todo de nacionalidad colombiana, con la oferta de venir, tomar unas fotos, trabajar y todos muy felices y contentos, ¿no? Lo que las investigaciones lograron pues descubrir es que este señor lo que hacía era atraer a las mujeres con ese discurso. Él, no él, toda la red, ¿no? Que trabajaba con él. Y lo que hacían era, ellas llegaban, les quitaban el pasaporte y quitándoles el pasaporte decían, a ver, me debes tanto y tanto y tanto de tu vuelo, de tu estadía, de tus fotos, de que te publiqué en el portal y me tienes que pagar. Y entonces la sometían a trabajos de prostitución. Y de repente eso aquí en China se llama trata de personas, ¿no? sí, sí, Y, totalmente. y entonces lo que hacía este señor era, bueno, o esta red criminal, de repente empezaron a aparecer estas mujeres muertas y en muertas en situaciones complicadas, ¿no? Cada mujer, esta serie es impresionante porque es un documental y ahí le ponen rostro, familias, caras, historias y es una cosa desgarradora. Y bueno, quien vaya a ver la serie, los invito a hacerlo, van a tener y tornar el mismo coraje que a mí me dio. Él, dentro de las acciones, lo detienen, lo traen a la Ciudad de México, lo inicia su proceso y uno de los esfuerzos fue, evidentemente, lo que él estaba haciendo, estas extorsiones, esta trata de personas, eh, incluso estar involucrado en la posible comisión de un feminicidio, ¿no? Pues eran delitos precedentes a lavado de dinero. Lo que hacían era obtener Claro, ganancias a partir del trabajo ilícito dentro del que obligaban a estas mujeres, a estas personas, y lo transformaban dentro del sistema financiero nacional, le daban una apariencia de licitud y vámonos, ¿no? Y entonces se hizo la unidad de inteligencia financiera, tiene un método, una medida cautelar, una medida muy importante, que es el bloqueo de cuentas, ¿no? Que es la inclusión a la lista de personas bloqueadas. así es, Una de las consecuencias de la inclusión a la lista es que te bloquean tus cuentas bancarias. Te así es. denuncian ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía inicia el procedimiento que conocemos hasta llegar a la judicialización y un juez penal confirma o no alguna sentencia, o bueno, dicta alguna sentencia. ¿Y qué pasa? Hay un criterio de la Corte en el que se establece que esta medida de inclusión a la lista de personas bloqueadas, o sea, tu bloqueo de cuentas, es inconstitucional. Y es inconstitucional porque lo que en ese entonces estableció la Corte, la medida no respondió a un procedimiento específico, se meten en temas muy jurídicos de seguridad jurídica y cosas de este tipo, ¿no? Pues pon tú que ahí entre amparos y todo, pues iba sobreviviendo la medida hasta que de repente no está actual todavía integración de la Corte, sino con algunos ministros que ya no están. Se sacan por ahí una jurisprudencia en la que dicen que la medida es inconstitucional porque no te la dicta, la estoy resumiendo, evidentemente no lo hice con esas palabras, porque la medida no te la dicta o no te la solicita un ente internacional. O sea, aquí no hay soberanía, aquí no hay nada, tiene que venir el FBI, la DEA, el IRS, el IC o Sí. cualquier otra autoridad internacional a decirme, oye, puedes bloquear las cuentas de Itziguari porque medio creo, yo tengo una investigación en mi país donde veo que ella está haciendo cosas de lavado de dinero. Tú no me importas, tus investigaciones a mí no me Sí, interesan. pero el lavado de dinero no necesariamente es internacional, puede haber lavado No, de dinero y local, o sea, además los nacional. bloqueos son nacionales, ¿no? Exacto. Entonces,
yo por ahí, el coordinador de asesores de este ministro que patrocinó esta jurisprudencia me sacó de su oficina porque le dije, pues perdón, entonces cualquier autoridad puede venir y decirle a la cooperativa Pascual que bloquee cuentas y bajo ese criterio cualquiera lo puede hacer porque a ti te valen las instituciones de este país. Y me dijo, por favor, salte a mi oficina. Como ustedes han visto, querida audiencia, a mí me han sacado de muchos lugares. Entonces, pero no me importa. El punto aquí es que es una jurisprudencia, a mí no me consta, ¿no? Pero entre los pasillos y se comentaban muchas cosas que no era del todo Blanca, transparente. blanco, ¿no? Decía nuestro pasado presidente de la República, lo que no suena lógico suena metálico, ¿no? Entonces, el punto es, les quise contar este contexto un poco largo, porque bueno, se le bloquean las cuentas a este sujeto, ¿no? Con mucha labor de inteligencia, con un expediente sustentado, pero además con un delito precedente como la trata, como el feminicidio, ¿no? Probablemente cometido por él. Me promovieron un amparo y en 48 horas le tuve que regresar, le tuvimos que desbloquear todo su dinero. Un amparo de 2 hojas, querida maestra, en donde decía, la Corte ya dijo que es inconstitucional si no tienes una orden extranjera y tú no has comprobado que tengas una orden extranjera, regrésame, desbloqueame mis cuentas. Y entonces el señor sí, muy feliz, guardado en la cárcel, y todas sus empresas y toda la gente que tenía acceso a esas cuentas, sacando el dinero que provenía de Claro, conductas tan detestables y tan lamentables como las que claro, les puede claro, contar. claro, claro. Y si ese no es un caso en donde se ameritaba que se cambiaran jueces, que se dieran cuenta, a ver, había incluso un tema de extemporaneidad. Y yo me fui, el juzgado en donde se llevó a cabo este juicio de amparo estuvo en Quintana Roo. Yo me fui a Quintana Roo a litigar ese asunto y le dije, juez, aquí está. Y yo no le estoy pidiendo que haga algo que no tenga que hacer. Aquí está el derecho, aquí está la interpretación, aquí está este, aquí es otro. Perdóname, tengo una jurisprudencia y contra esto ni Dios Padre. Y entonces así estamos. En 2 días tuvimos que desbloquearle. En medio año lo sacamos de la lista de personas bloqueadas y ese señor sí muy guardado y todo lo que tú quieras, pero todo el recurso circulando en el sistema financiero nacional y siendo dispersado. Y pues perdóname, este móvil de delitos generalmente es un tema económico. Claro. Entonces, medidas como estas, que son medidas importantes, que son medidas consensuadas, que son medidas que no son, a ver, puede tener muchas cosas esa medida, ¿no? Si no se usa de manera adecuada. Pero en este caso que les estoy contando, que a mí de verdad me rompe el corazón cada vez que lo digo, porque me tocó firmar el cumplimiento de esa suspensión, a mí me parte el alma. Porque, y ahí sí digo, qué bueno que lo sometan, qué bueno que lo quiten, qué bueno que sometan y ojalá que la persona que llegue en tu lugar sea hombre, mujer, o y venga por el voto popular con las aristas que ya sabemos que tiene la reforma, ojalá tenga 3 dedos de frente y vea esta situación de la forma en la que tú no la viste. El derecho es el mismo, cambiaron los operadores jurídicos, el derecho Exacto. es el mismo. Ese es el punto a donde iba. Ahora sí que me leíste la mente. ¿No sería que en lugar de cambiar el sistema, tenías que cambiar a las personas para garantizar que realmente, o sea, no a todas las personas también? Y y pero, ¿qué pasa si hubiese sido más bien la manera en que dentro de ese mismo sistema se cumpliera lo que la ley decía de cómo escoger a las personas juzgadoras? Y la otra era, eh, ¿tú crees que hoy, con la reforma judicial, eso ya no va a pasar? O sea, de un día para el otro, ya la verdad es que de un día para el otro ya no tenemos a esas personas, ¿no? Ya todos se les corrió. Ya no están, ya no va a pasar entonces eso y por lo tanto ya vamos a tener la panacea. ¿Cómo No, se cómo se va a afectar el sistema de justicia? Perdón, ¿cómo se va a afectar el sistema de protección con esta nueva justicia? ¿Para bien o para mal? ¿sabes a dónde creo que hay que ponerle cuidado? A ver, ¿no? Partimos de la premisa que el derecho no cambió hasta Exacto, ahora, ¿no? Porque las personas que van a integrar estos órganos de impartición de justicia van a tener criterios y van a fijar criterios y esos criterios van a ser obligatorios. Entonces el derecho no cambia, pero sí la forma de aplicarlo en casos concretos, lo que es lo mismo, el derecho va a cambiar, ¿no? No creo, mira,
podemos aquí quedarnos horas platicando de la reforma. ¿Verdad que está sabroso? Está deliciosa. Y yo te voy a contar algo rapidísimo. Recién fui a una junta que me mandaron acá el trabajo en Chile, en Santiago. Un gran amigo que quiero mucho, que es juez laboral en Santiago de Chile, presidente de los jueces en materia laborales allá. Y, y bueno, que me dio el tour y todo el tour yo le expliqué la reforma, ¿no? Estuvimos horas y yo me decía, mira, este es el monumento de tal y yo, pero luego reformaron, no sé qué. Entonces, es que claro, que da mucho la reforma. Y te lo puedo resumir en esta forma y mira que me he ganado muchos enemigos, abogados al respecto. Constitucionalmente hablando, si te habla Itziguari la constitucionalista, yo no la veo mal. Si te habla Itziguari la constitucionalista, ¿no? Ajá. Si te habla Itziguari, la abogada litigante, tengo mucho miedo. ¿Y por qué tengo mucho miedo? Yo creo que la estructura, el diseño, independientemente de la justificación, el origen, no me voy a meter en eso, me voy a meter en la estructura y en el diseño. Yo tengo muchos puntos para defender la reforma, sin justificar el origen, y quiero aclarar esto. Pero como abogada litigante, te puedo decir que a mí algo que me tiene muy aterrada, es sin demeritar las personas que llegan, sobre todo a estos jueces que tú me dices, jueces y juezas de primera instancia, ¿no? No me refiero a la corte, es bien difícil. Uno cree que es bien fácil que los asuntos lleguen a la corte, eso no es cierto. Es bien difícil, ¿no? Todo el mundo es que la corte, no, espérate, o Ah, sea, no espérate. creo ni que tu asunto llegue, ¿no? Entonces, no nos quejemos tanto de la corte, pero estos jueces de primera línea, a mí lo que me tiene bien aterrada es cuánto se van a tardar, sobre todo gente que no ha estado dentro del Poder Judicial. Y no porque el hecho de haber estado en el Poder Judicial te dote de moralidad o te dote de capacidad, no, pero sí te dota de experiencia. Y entonces hasta el hecho de saber cómo foliar, manejar, subir al sistema un expediente, que eso influye en el tiempo en el que te van a publicar autos, que te van a poder resolver situaciones específicas jurídicas, eso es lo que a mí me tiene aterradísima. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que se va a alentar. Y aparte de que se va a alentar, lo decíamos hace rato, somos bien ingeniosos. Entonces hay que agarrarnos y esperarnos a ver cuáles son estos nuevos criterios, con base en qué tendrían que ser con base en la Constitución y no tendrían por qué cambiar, ¿no? Pero ojalá cambien para bien y creo que todos tenemos la esperanza de que eso suceda. No creo que nadie quiera que le vaya mal a la justicia en este país, pero sí hay que ser muy realistas con lo que va a pasar. Y como todo cambio, tú, yo, cualquiera, cuando entramos a un trabajo nuevo, así seamos las más picudas del mundo mundial, tenemos Hay una una curva de curva de aprendizaje. aprendizaje, claro. Entonces, eso va a pasar. El problema es que va a pasar al mismo tiempo en todos lados. Exacto. Entonces, agárrense. Y qué bueno que mencionas esto, porque yo te diré a nuestro tema específico. ¿Cuántas de estas personas la ley sigue siendo la misma? Es decir, la perspectiva de género va a estar y está ahí desde hace, vamos a decirlo suavemente, 15 años por lo menos. Y vamos a dejarlo que ha sido de que todo el mundo lo dice, 10 años. Pero estas personas, con el debido respeto que llegan, ¿cuánto saben de ello? ¿Cuánto saben de manejar los protocolos a ese nivel, no? O sea, no sé si viste un video espantoso de una chica en Tabasco o en Chiapas, que le estaban dando una tunda a la pobre niña indígena entre dos hombres a palazos. Y haz de cuenta, del siglo XII, colgada de las manos, y le estaban agarrando a palazos. El video. Dime, me dice mi esposo, que es un gran defensor de los derechos de las mujeres, que fue Colombia. Y la agarraron a palazos, pero a ver, perdón, yo he visto lo mismo aquí en Chiapas, y he visto lo mismo en Oaxaca, y he visto lo mismo en Guerrero. Y he visto lo mismo en Sonora y Sinaloa, ya dentro de los cárteles, por cierto, ¿eh? Eh, ¿Cuánto tiempo van a tardar estas instituciones de atención, de primer piso, ministerios públicos, autoridades administrativas, en aprender los protocolos, qué es lo que se debe de aplicar, qué es perspectiva de género, etcétera,
para que mañana que están juzgando, no se les olvide, esto y que, por cierto, es algo que yo también tengo pavor, no se conviertan en jueces Robin Hood, de quítale al rico para darle al pobre sin ver nada más, ¿no? Porque todos los ricos son malos, todos los blancos son malos, todas, las mujeres bonitas son malas y sí, no sé si me entiendas, ¿no? Y entonces se va a llegar al otro extremo, Sí, porque claro. el derecho para eso existe. ¿Cuánto Sí, vamos a tardar en que esto permee? es que yo creo que y regresamos a un punto de hace rato, es que la reforma, o bueno, no la reforma, la justificación, aquí sí, la justificación de la reforma tiene esos mismos argumentos, tienen que bajar a las autoridades del primer contacto. No podemos seguir con autoridades que permitan ese tipo, que permitan el dolor de un ser humano o de un animal. O sea, no podemos continuar con ese tipo de servidoras, de servidores públicos, y que no te digo, que vengan y los corran a todos y ahora elijamos a los ministerios públicos por voto popular. No, a ver, que sí creo que necesitamos un profundo modelo de profesionalización en esos temas, ¿no? Creo que tenemos el piso, tenemos las leyes, lo acabas de decir, tenemos los protocolos, un trabajo de muchas profesionistas, de muchos profesionistas, en la materia, que se han dedicado a estudiar esto y que han arrastrado el lápiz y la pluma para generar esto, pero claro que si nosotros solo lo mandamos o lo publicamos en una liga y le decimos a la autoridad del pueblo de Juan de las Pitas, tienes que seguirlo, y a la autoridad que tremendamente le vale o nunca lo ha hecho o no sabe cómo hacerlo. Y entonces, si no tenemos el cuidado desde las instituciones de voltear y hacer las cosas que nos corresponden, ¿no? Y yo soy una fiel convencida que si salimos y le decimos a la gente lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo te puedes acercar, es que esto va a cambiar, ¿no? Creo que somos más los buenos. Y creo también fielmente que sí necesitamos un profundo cambio en estas instituciones de primer contacto para concientizarlos de la manera, pero el problema aquí es que muchas veces en estos pueblos tan lejanos o en estas rancherías o tenencias tan lejanas que pasan cosas como las que tú acabas de decir, porque a ver, perdón, pero gente mala hay en todo el mundo, ¿no? Y aquí el problema es que muchas veces no es que no quieran, es que no saben cómo. Y si partimos de la idea de que porque ya es, tiene que, a ver, no tuvieron los mejores filtros y por eso están ahí, porque tendrían que estar la gente más preparada, ¿no? Claro, O que tenga, que cumpla con el perfil del puesto. Yo siempre he dicho y lo sostengo en público y en privado, el primer acto de corrupción es trabajar o aceptar un trabajo para el que tú no estás de preparado. acuerdo, de Ese es el acuerdo. primer acto de corrupción, ¿no? Pero bueno, ya estás ahí, pues, profesionalicen a la gente, enséñenle cómo leer, cómo, y no leer de leer, sino cómo leer, interpretar esos protocolos para poder dar esta justicia de primer Oye, orden. pero la Constitución dice que ya no pueden interpretar. Esa fue la reforma. Que no La pueden reforma. interpretar la reforma porque así es a rajatabla. Y bueno, si fuera a rajatabla, entonces Y la la del presidencia, 19, ¿no? no, Sí. pero ojo, o sea, si fuera a rajatabla, la presidencia de la Corte sí tendría que ser mujer, perdónenme. Ah, oh, sí. Si fuera rajatabla. Qué felicidad que, digo, independientemente de cómo, cuándo, dónde y quién, pero también qué felicidad que esta narrativa haya terminado con una cereza y sea un hombre que por lo menos jamás ha negado sus orígenes indígenas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas medianamente buenas. Pero regreso, creo que cuando no pasa. Okey, esa es la realidad. De hoy para un día para el otro, no vamos a tener, el que se hereda por ósmosis, todo el conocimiento, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer para que no tengamos 5 años de curva de aprendizaje y retroceso, sino hoy, con los nuevos jueces, con los nuevos ministros, tú como abogada litigante, ¿qué tienes que hacer? Y esto para todas nuestras amigas y amigos que tienen estos casos y que no se pierda, pero pues, ni modo, van a tener que ser en un proceso acelerado y no creo que tengan dinero para darles clases de un día para el otro en materia de perspectiva No, de género. Va a tener que ser nosotros los abogados. ¿Qué?
¿Qué recomiendas tú que se haga hoy por nosotros los abogados para que sea un fast track de aprendizaje y que de un día para el otro ya tengan este chip y nunca más se lo quiten, el de perspectiva de Ojalá. derechos humanos y género? Mira, yo, y lo he platicado muchas veces, cambió la integración. No cambió, o sea, o formalmente no cambió la regla para impartir la justicia, no cambió la Constitución aún, no cambió el derecho y no cambiamos los litigantes, no cambiamos nosotros. Y los operadores jurídicos no solamente son los jueces, o las juezas. Los operadores jurídicos somos los litigantes, los operadores jurídicos somos los abogados, las abogadas, los colegios de abogados, de abogadas, somos los académicos, las académicas, somos quienes escriben el derecho y lo escribimos a través de nuestros casos. Ellos lo patentan a través de sus sentencias, pero la carne de las sentencias son los argumentos y la teoría que se da de este lado y nosotros no cambiamos, nosotros aquí seguimos. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer desde el ámbito de la academia, desde el ámbito del litigio? Presionar. Es lo único que tenemos, presionar, marchar con la cédula, ir con los argumentos y subirlos y defenderlos con lo que tenemos, ¿no? Que es el texto. Entonces ahí sí creo que una sentencia tiene tres partes fundamentalmente, ¿no? Las dos que están en litigio y quien está resolviendo. Y reitero, dentro de esa triada todavía somos mayoría. Entonces, claro, ¿no? Todavía tenemos mecanismos de impugnación, todavía tenemos jurisprudencia, todavía tenemos el derecho. Y yo soy una fiel convencida que el derecho lo hacemos todos los operadores jurídicos, no solo quien dicta las sentencias. Pero entonces hay que presionar para que eso que ya tenemos de experiencia no se pierda. Yo leí una persona que dijo: "Ay, hombre, no importa que hayan perdido a todos los que estaban ahí, porque habría algunos buenos, pero todos los demás eran una bola de corruptos. Y al final la justicia no tiene ciencia, nada más hay que tener, fíjate, sentido común y ética, y con eso ya puedes dictar una Y sentencia". cédula. Bueno, aquí dijo que ni esto, o sea, nada más sentido común y ética, y con eso ya puedes dictar una sentencia. Lo cual creo que nos lleva a la corte o de Salomón o a la corte de Robin Hood. Que también así como este argumento de todos eran unos malotes, malos, malos de Malolandia y por eso los vamos a quitar. Eso es una gran falacia, como también lo es decir que todos los que llegaron son una bola que no sabe nada, ¿no? Entonces te digo, yo sí le apuesto tengo fe, espero no perderla. Tengo fe a que las cosas, a ver, ya las tenemos, ¿vale? Eso no va a cambiar. Por mucho que critiquemos o no critiquemos lo que pasó, eso no va a cambiar. Ya está en nuestro texto, ya se celebraron las elecciones y las personas que van a ocupar esos cargos ya están definidas. Punto. ¿Qué nos toca a nosotros? Observar que las personas cumplan con la función en la que se están encomendando. Y si, como en los juramentos, y si así no lo hicieran, estamos nosotros para reclamarlo. ¿No? Entonces nosotros vamos a dictar el derecho, y yo sí creo, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta jornada, muy grandes amigos que te juro son unos excelentes juristas, son unas excelentes abogadas, están en esos escaños. Entonces, en esas personas estoy poniendo toda mi fe como jurista, te digo, como abogada litigante, como directora de una institución tan preciosa como es el INPI, también te puedo decir que de este lado habemos mucha gente que estamos transformando y que estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer, entonces, o para lo que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, creo Nada más que que hay, perdóname que sea muy ácida, nada más que hay un pequeño detalle. Por ti no votó todo el mundo, sino que te escogió alguien que sabes que eres extraordinariamente buena. pues ahorita, Porque ya lo probaste. O sea, sí, tienes sí toda me la razón. entiendes, o sea, Mira, confiemos en que el filtro, porque a ver, hubo filtros, que amañados, no, doble fondo, la boletita, la mamá, hubo un filtro y el filtro era bien específico. Entonces yo confío que las personas que están ahí tienen por lo menos tres dedos de frente, saben el derecho. Te digo, a mí, independiente, ese es el fondo. A mí lo que me preocupa y me aterroriza es la forma. Ojalá la curva de aprendizaje
sea, porque a ver, no es que estés tonto o no tonto, hay una curva de aprendizaje. Entonces, eso es lo que espero, pero mira, tienes toda la razón y es un debate rico y es de esas cosas que, a ver, estamos viendo una serie y sabemos que tiene el capítulo final, entonces hay que esperarnos, ¿no? Y ojalá, yo creo que nadie aquí deseamos que a la justicia en este país Ah, no, le vaya por mal. supuesto que no. Esperemos que buena o mala que haya sido la justificación y la decisión y el texto, el sistema de justicia en México no colarse, que eso es lo más importante, y lo segundo es que se respete lo que tantos años nos ha conseguido, sobre todo en materia de protección a los derechos de las mujeres, Exactamente. logramos, ¿no? Y eso es lo que me lleva a la última pregunta en esta tan sabrosísima, pregunta de mi parte. Ahorita te leo muy rápido los comentarios de nuestro público. ¿Qué medidas preventivas recomiendas que se tomen para evitar ir hacia atrás en perspectiva de protección judicial de personas vulnerables? Perdóname, se me cortó. Ah, perdón, ¿qué medidas preventivas tú puedes recomendar para evitar que vayamos hacia atrás en lo que ya hemos ganado en la protección de personas vulnerables? Así ahorita con este escenario que tenemos, incierto. A ver, ya, ahí estamos. Que además de meter presión, eh, mañana en juzgados, en Ministerio Público, ¿qué no debemos de dejar de hacer, sosteniendo a que sigamos hacia adelante y no hacia atrás en esto? Te hago confiar en la estricta aplicación del derecho. A ver, las jurisprudencias son obligatorias, ¿no? Eh, Okey, que ya son las interpretaciones en el caso, digo, ni hablar de la ley, pero en los casos aunque cambiemos concretos. de época, la época 12. Pero las épocas sí, mira que hasta las históricas todavía las Claro, podemos. a mí me tocó la eh, tercera en un asunto. Sí, yo en un asunto cité, me acuerdo mucho en pruebas supervenientes, cité así como que hasta me dijeron en el juzgado, ¿es en serio? Y yo, Sí. pues ahí no dice que no lo pueda hacer, entonces yo lo Ah, hago. Pues creo que las jurisprudencias siguen siendo obligatorias, ¿no? Que es la interpretación al caso concreto, y dentro de estas interpretaciones se establecen algunas de ellas que en casos en específico se tiene que atender a los protocolos. También lo que te digo, marchar con la cédula, o sea, ir y al juez, a la jueza que nos okey, corresponda, acercarles estos documentos si consideramos que no los están aplicando. Y nada, yo creo que también parte importante es tener una mayor participación y un mayor rol de presencia, de opinión y de crítica en torno a lo que se venga, ¿no? Si es que son algunas reformas, pero en cosas importantes. Yo creo que sí está bien bonito y tiene mucha solemnidad y a mí me encanta ver a las y los ministros con una toga, se me hace una cosa preciosa que le da solemnidad, pero creo que la discusión no tiene que ser si quieren reformar o no. Que sí, usen o no usen una toga, ¿no? Creo que hay cosas muy superficiales en las que muchos nos rasgamos las vestiduras y cosas muy trascendentales en las que permitimos que se haga sin hacer tanto ruido o hacer tanto escándalo esta toma de decisión. Entonces, medida preventiva, yo pues que se sepa que los precedentes son obligatorios, ¿no? O sea, creo que claro. las personas que llegaron lo tienen que saber y los precedentes establecen que se tiene que juzgar en ciertos casos y en ciertos puntos con este tipo de protocolos, ¿no? Eh, es, es algo divertido porque me ha tocado a muchos colegas hacerle o platicar de este tipo de cosas y siempre te quedas con el, ¿no? Lo piensas antes cuando me están desconcentrando, mira, cuando, cuando te lo preguntan, pero claro, Claro. sí creo que pues bueno, pues apostarle al estricto cumplimiento de lo que se tiene, ¿no? Te digo, cambió las personas, no cambió en este momento la ley ni los demás operadores, eventualmente cambiarán los criterios y esos criterios serán obligatorios. Entonces, nos tenemos que agarrar también de esas instituciones que pueden seguir. Y mira, te voy a decir preguntas de nuestra audiencia.
Dice Raúl Beltrán, buenas noches, gracias por la invitación y mis preguntas son, de acuerdo, dice varias preguntas, hay que sintetizarlas porque ya nos comimos todo el tiempo horrible. Dice, de acuerdo, o sea, sí, pero ¿sabes qué? Gracias, porque está muy sabroso esto. Dice, de acuerdo con tu experiencia, ¿cuál es la forma de manifestar sin conformarse y expresar los desacuerdos con la forma de gobierno de nuestro país, de la forma tan ilegal, absurda, inconsistente, etcétera, sobre los cambios en el Poder Judicial, en especial en los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y, y es un poquito a continuación. También, ¿cuál es tu opinión sobre el deficiente y mal gobierno en que está incurriendo el gobierno federal por conducto de su ejecutivo? De acuerdo con tu experiencia, ¿cuál es la forma de manifestar sin conformarse y expresar los desacuerdos? Eh, y dice, em, ¿cuál es, dice, eso no importante la carrera judicial para ocupar un cargo en el Poder Judicial, sea a nivel ministro, magistrado o juez? ¿Y qué tan importante sería la experiencia y conocimientos adquiridos por esos funcionarios durante su trayectoria y vida diaria en la solución de conflictos a nivel jurisdiccional? Entonces, creo que básicamente son dos preguntas las de don Raúl, que es cómo te puedes manifestar ante las cosas inconsistentes que él opina ha hecho el gobierno de manera ilegal, absurda en este cambio. Y segundo, que si no importaba la experiencia. Mira, yo sigo sosteniendo que constitucionalmente no fue tan absurdo, pero ¿y cómo nos podemos inconformar? Pues creo que a estas alturas del partido, y te lo dije hace un momento, marchar con la cédula. Lo que Ok, podemos hacer es litigio estratégico, lo que podemos hacer es seguir haciendo las cosas como nosotros planteamos que se debe de leer o se debe de interpretar el derecho, llevarlo a los tribunales y no soltarlo. ¿No? Evidentemente me van a decir, bueno, pues sí, pero vas a estar en la primera instancia, en la segunda instancia, vas a llegar a la corte y todo va a ser lo mismo, ¿no? Si tenemos esta postura o esta imagen, pues monolítica. claro, ¿no? Si lo vemos así, pues Dios mío, esto es desastroso, ¿no? Pero tenemos otro tipo de instancias, también están organismos internacionales que también es complicadísimo y tardadísimo. Si Y lentísimo. es terrible llegar o sea, es dificilísimo llegar a la corte, pues es 7 veces más, ¿no? Llegar Sí. a una instancia internacional, pero bueno, es lo que tenemos y creo que evidentemente yo creo que va a haber la reforma de la reforma, ¿no? Hay, como pasa siempre en cualquier proceso electoral, siempre hay reformas, siempre hay cambios de interpretaciones. Entonces, esperemos la reforma de la reforma y veamos de qué manera se empiezan a suscitar estos nuevos cambios para ver de qué manera se va a poder reaccionar desde la cédula, ¿no? Llamámosle de esta manera. Ahora, claro que es importantísimo la experiencia, claro que era importantísimo el tema de la carrera judicial. A mí me gusta mucho dividir el tema o mi posición frente a la reforma en cuanto a la Suprema Corte. Si ustedes me preguntan, yo creo que era peor la forma de elección que se tenía antes en cuanto a los ministros, ¿no? Yo sigo muy renuente en el tema de jueces y magistrados, yo, en cuanto a someterlos, porque creo que es muy importante el tema de la carrera judicial, que ojo, y me tocó vivirlo de muy de cerca, también había muchas falacias y se romantizaba mucho el tema de la carrera judicial, también hay que ser, no digo que todos, no todos estamos en Malolandia, pero tampoco todos éramos no se pecaba de angelismo. Entonces, creo que la experiencia pues, son horas de vuelo, a ver, ¿no? Y todos somos buenos en algo porque aprendimos a hacerlo y porque tenemos la experiencia para hacerlo. Y aquí reitero, no puedo contestar así en la primera parte de la pregunta, la segunda creo que es importantísimo que la gente que tiene experiencia esté ocupando en esos cargos porque no podemos cortar la mata completa y esperar a que el segundo día ya tengamos un fruto o un brote, ¿no? Entonces, Oye, pues y hay, si salieron a la calle y se hacen litigantes, pues que aprovechen lo que aprendieron ahora para hablarles a los nuevos, para enseñarles y yo, decirles, oye, te transmito esto, ¿eh? yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que platicaba con una persona muy querida,
que trabaja en Poder Judicial y que va a salir eventualmente del Poder Judicial, y me decía, es que tú no sabes, o sea, ellos no se han dado cuenta que muchos muy, muy buenos abogados que conocen muy bien el sistema se van a pasar del otro lado. Y eso es lo que te decía, los litigantes como operadores jurídicos van a construir el derecho. Oh, sí. Y para cerrar, ¿cómo pudo influir la reforma judicial en el caso de Juana González? Lo escuchaste, ¿no? De que le dieron a Juana González, la que había, la persona que estuvo acusada de participar en el secuestro En del el caso homicidio, ajá. Wallace, ¿no? Dice, ¿es producto de la elección? ¿Se puede decir que ya hay cambio? Pues mira, quien juzgaron ese asunto es la actual integración de la Corte, dentro de la cual solamente tres mujeres participaron en la elección, los demás ministros y ministras no lo hicieron. Dentro de la sala que lo resolvió están ministros y ministras que no participaron. Eh, Es decir, son los mismos todavía, exacto, no son los entonces nuevos. no, yo no creo que haya sido producto de subirse a la ola. Creo fielmente que fue un gran momento para sacar ese asunto, ¿no? Hay que esperar a ver cuáles son los de las últimas sesiones de la Corte como la conocíamos hasta ahora, y creo que ganó el derecho. Y espero que gane Sí, de la misma manera y ojalá se lleve a cabo la discusión en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y yo le exacto. apuesto que gane el derecho, y creo que en este caso en específico no pienso que sea la ola de la reforma. Creo que fue una interpretación constitucional muy bien justificada, muy tarde llegó para la persona, pero se celebra. Y si fue o no fue por un tema de la reforma, que yo considero que no fue así, creo que es una decisión y un criterio que hay que celebrar. Pues muchísimas gracias, te dice otra persona anónima. Abogada, felicidades por tu ponencia. ¿Me podrías repetir el nombre de la serie que comentaste? Creo que se llama, siempre lo digo mal, busquen este programa de Voces Jurídicas, que por ahí te cuento más del tema del, de, que además es de una iniciativa de un despacho, de una firma de abogados muy aliados a esta lucha. Pero siempre la digo mal, ahí lo dije mal todo el tiempo y todo el mundo me corrigió. Según yo, se llama Portal Vivas. Ok. Portal Vivas. Y Sí, bueno, sí, la descripción un poco se puede buscar ahí sí, sí, así se llama, sí, esa. Portal Divas o Portal Zona Divas. A ver, en la vida real el portal se llamaba Zona Divas. Ok, Y si ustedes googlean Zona Divas, serie Netflix, pues ahí va a aparecer el nombre. Una perfecto. miniserie. Mi queridísima Itzi, no sabes qué agrado, qué padre plática. Llevamos hora y media. Ya sé, tú me dijiste, esta es una plática con Es tu amiga y yo estoy así muy es, sí, contenta. sí, salud, así que nosotros también. Y estoy segura que tu audiencia, que nuestra audiencia, se quedaron con ganas de ver, y te invito a que en un año estemos platicando a ver cómo vamos en esto. Para que me Eh, digas, ya ves, tú que tenías tanta fe. no, o al revés, Dios quiera que quienes somos pesimistas nos equivoquemos, siempre. No, yo creo Dios que quiera que siempre los pesimistas nos equivoquemos porque quiere decir que algo bueno o mejor sucedió respecto a lo que cualquier razón te pudiera haber dado. Yo creo que no es pesimismo, creo que es una preocupación y una preocupación fundada, porque te repito, nadie, absolutamente nadie queremos que le vaya mal a México. No, Entonces, creo que la preocupación es válida y sobre todo porque estamos acostumbrados a algo y el cambio fue brusco y fue grande. Entonces, yo confío mucho en mis pares, en los abogados, las abogadas, la academia, confío mucho en foros como este, en el que estamos el día de hoy, en el que se apertura todo tipo de voces y de críticas. Y estos son los espacios, esta es la prevención que debemos de tener, espacios en donde podamos compartir este tipo de reflexiones y que inviten a los demás a empezar a generar pues, la pauta para lo que sigue. no, y sobre todo porque el tema que tratamos hoy, es de protección a los más débiles
y a las personas vulnerables y a las personas que han sido maltratadas. Entonces, creo que por la ola que hay ahora es con mayor justificación el que no debe de perderse el derecho y no convertir las cortes en un circo mediático, sino en un lugar donde se sigue impartiendo derecho y dentro de ello tomar en cuenta la protección a las personas vulnerables bajo la justicia y el derecho, ¿no? Claro, coincido Eso es lo totalmente. importante. No sabes qué gusto, Itzi, te lo agradezco mucho. Gracias a todos nuestros amigas y amigos. Nos veremos en la siguiente y un lujo, un lujo. Y qué bueno que estás reconocida como de las abogadas más influyentes, porque Ah, así muchas es, gracias. y tu persona y tu currículum y tu forma de pensar y hablar lo demuestran. Muchísimas gracias, maestra. Bien agradecida a Foro Jurídico Ah, siempre. La verdad es que he encontrado un abrazo muy cálido siempre de su parte. Agradecer a las personas que nos escucharon y pues nos vemos pronto. nos vemos pronto. Gracias y que descansen todos. Abrazo, bye, Gracias. bonita noche. Bye.